Bueno, hermanos, vamos a estar hablando hoy acerca del arrebatamiento y su inminencia. Y vamos a responder la pregunta: ¿cuándo sucederá el rapto? ¿Antes, durante o al final de la tribulación? Ustedes abran su Biblia, por favor, allí en la primera Tesalonicenses capítulo 4, del 13 al 18. Dice la palabra de Dios allí: tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo tanto, decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que nos aliente a través de las Escrituras. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por la inminencia del rapto, Señor, que puede ocurrir en cualquier momento. Seremos arrebatados, reunidos contigo en el aire. Te pido, Padre, que hoy podamos entender, Señor, que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, Señor. Y que esa es nuestra esperanza de gloria. Tú mismo lo dices, Señor, que hemos de velar, porque en cualquier momento, en cualquiera de las vigilias de la noche, tú puedes llegar, Señor. Te pido, Padre, que tú nos hagas entonces aceptos a ti, Señor, caminando en tu gracia, para que así podamos estar listos para aquel día del arrebatamiento. En Cristo Jesús te pedimos por todo esto. Amén. Hermanos, el señor Isaac Newton escribió lo siguiente: acerca del tiempo del fin, un cuerpo de hombres será levantado que concentrará su atención a las profecías en medio de mucho clamor y oposición. Y así es, hermano, como nos dice Apocalipsis 22:7, el Señor lo mismo. Dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda, mira la palabra guarda, ¿cierto?, las palabras de la profecía de este libro. Esa palabra guarda me puse a verla en el griego, y viene del griego que dice tereo, de teros, que significa vigilia, vigilia. Y veamos lo que dice Lucas 12, por favor. Vamos allí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, del versículo 37. Versículos 37 y 38. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle que velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque vengan a la segunda, ¿qué? Vigilia, y aunque vengan a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos, ¿qué? Aquellos siervos. Hermanos, ¿cuándo eran las vigilias de la noche? Habían 3 vigilias de la noche, ¿cierto? La segunda vigilia que se refiere aquí, prácticamente está hablando en la palabra de Dios. En la segunda vigilia, básicamente viene desde las 9 de la noche hasta las 12 de ¿qué? Hasta las 12 de la noche. Y la tercera vigilia desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana, hermano. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí con el contexto, hermano? Que nosotros debemos de guardar su palabra. El guardar su palabra quiere decir, hermanos, que debemos de ser como un vigía, como un centinela, como un guarda, ¿cierto? La palabra guarda en este contexto tiene la connotación de atender, hermanos, observar, considerar y discernir cuidadosamente lo que el Señor nos dice en su palabra profética, hermanos. Bien importante que nosotros entendamos eso. Y para el estudio de hoy quiero que veamos entonces el bosquejo que vamos a estudiar hoy. Primero vamos a hablar del arrebatamiento y su inminencia, y vamos a ver cuál es su significado. Primero, su significado. Segundo, vamos a ver su inminencia, quiere decir cuándo ocurrirá. Y tercero, vamos a responder la pregunta: ¿sucederá antes, durante o al final de la tribulación? Amén. Veamos el punto número 1, veamos su significado. La palabra arrebatamiento, hermanos, en el griego es harpazo, y en el latín es rapto, que significa apoderarse de, arrancar o tomar repentinamente. Hermanos, ¿no está usted alegre que uno de estos días
El padre dirá a su hijo: ve por tu esposa. Amén. Y eso es lo que va a ocurrir. Un día estos, el padre se va a levantar y va a decir a su hijo: ve a la tierra por tu esposa, por tu iglesia. El rapto entonces se refiere, hermanos, a la remoción repentina de todas las personas creyentes en Jesucristo de la tierra, en un abrir y cerrar de ojos. Los cristianos nacidos de nuevo seremos ¿qué? Transformados de repente fuera de nuestros cuerpos humanos y seremos levantados en el aire con cuerpos glorificados para reunirnos con Jesucristo en las nubes. Amén. Entonces el rapto involucra dos sucesos casi simultáneos, hermanos. Primero involucra a los que nos preceden, quiere decir a los que durmieron en Él, los creyentes que han muerto en Él, antes de nosotros, todos aquellos que están en la tumba. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares creyentes que ya han muerto en Cristo? Amén. ¿Cierto? Primero va a suceder algo con ellos. La palabra de Dios dice que ellos van a ser ¿qué? Transformados, ¿cierto? Y luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente en las nubes con ellos para estar siempre con el Señor. Nuestro cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción, dice la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, será sorbida la muerte ¿en qué? En victoria, hermano. Ahí nos lo dice claramente, hermano. Entonces el rapto es una esperanza anticipada y gloriosa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, hermano? Muchos cristianos están temerosos de hablar acerca del rapto de la iglesia. Muy dentro ellos sienten entusiasmo de la perspectiva de ser arrebatados por el Señor y Salvador, que ellos aman, adoran y dan su vida. Mas sin embargo, ellos temen ser marcados y criticados por una esperanza que muchos la han tenido por todas las edades, una esperanza que Dios pensó completamente para nosotros el tener de todas maneras, hermanos, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando de cómo los burladores hacen burla de la venida del Señor. Dice: ¿dónde está la venida de su advenimiento? ¿Cierto? Si todas las cosas siguen así desde el principio. Pero hermanos, debemos nosotros entusiasmarnos, porque así como Jesús se levantó de los muertos, de igual manera, como hemos creído ese hecho de que Dios lo levantó de los muertos, de igual manera el rapto va a suceder, hermano, el arrebatamiento de la iglesia. Dios nos advirtió acerca del peligro de ignorar la esperanza que las profecías acerca del fin de los tiempos nos deben de dar. Miren lo que dice la palabra de Dios allí, por favor, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, del 16 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad siempre gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis ¿qué? El espíritu, al espíritu. No menospreciéis las profecías. Mire que está atada la menospreciación de las profecías con apagar el espíritu. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique como completo a todo vuestro ser, a espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí termina el versículo 23. Hermanos, hay una razón por la cual el Señor Jesucristo advierte a sus seguidores 13 veces en el Nuevo Testamento a no ser engañados, a velar y a estar listos. Él quiere que estemos entusiasmados acerca de su gloriosa aparición. ¿Está usted entusiasmado, hermanos? Amén. Pero mi pregunta es: ¿por qué no lo estás anunciando? ¿Ah? ¿Por qué no lo estamos anunciando? Hermanos, por otro lado vemos a Satanás, que no quiere que estemos entusiasmados. Él es el maestro engañador y quiere que nosotros creamos su decepción y engaño en lugar de las señales de la venida del Señor dadas por Jesucristo mismo. Él siempre envía a quienes, hermanos, a sus emisarios para robarlos del gozo de vivir cada día en anticipación del retorno de Jesucristo y por su iglesia. Hermanos, miren, los primeros creyentes estaban bien entusiasmados, predicando al Señor a diestra y siniestra, dispuestos a dar su vida por el Evangelio. ¿Por qué? Porque vieron que Jesucristo se levantó de los muertos y dijeron: se va a preparar un lugar para nosotros en el cielo. Realmente esa es nuestra casa, vamos a anunciarlo. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Nos estamos dejando prohibir por el enemigo, hermanos, ¿cierto? Hermanos, pero yo quiero entusiasmarlo, hermano.
tenemos el testimonio de otros que ya han sido tomados al cielo. Eso nos motiva a nosotros a ver que el rapto también es cierto. No solamente es tan cierto como que Cristo se levantó de los muertos, sino que también ha sucedido en la historia, en el pasado. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Elías, cuando fue tomado al cielo en un torbellino. Nos dice la palabra de Dios en la segunda de Reyes 2, del 11 al 12, dice así: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego. ¿Quiénes iban hablando? Elías y Eliseo. Dice, y he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un ¿qué? En un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Así le sucedió a Elías, hermanos. Amén. También le sucedió a Enoc, el séptimo de Adán, hermanos. Fue tomado al cielo sin experimentar la muerte física y sin experimentar ¿qué? El juicio del diluvio, ¿cierto? Miren lo que dice Hebreos 11:5, dice la palabra de Dios. En Hebreos 11:5, por favor. Dice allí: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Él anunciaba que el juicio iba a venir sobre la tierra, de acuerdo al libro de Judas, hermanos. ¿Sí? Este le creyó a Dios y anunciaba a diestra y siniestra. Estamos nosotros anunciando de que Jesús viene a juzgar esta tierra y que hay un rapto glorioso, un arrebatamiento por el cual nosotros podemos ser salvos si recibimos a Cristo por la fe, el perdón de pecados, ¿cierto? Pero hermanos, no solamente tenemos el testimonio de Elías y de Enoc, también tenemos el testimonio de Jesucristo. Jesucristo mismo, quien ascendió con poder y gloria desde el monte de los olivos de Jerusalén, Él prometió regresar. Hechos 1, del 9 al 11 nos dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, 500 testigos lo vieron, ¿cierto? Fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos ¿en dónde? En el cielo. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Pero hermanos, no solamente vimos el punto número 1, entonces, el significado de la palabra arrebatamiento. Vemos como punto número 2 su inminencia. ¿Cuándo ocurrirá? Hermanos, la respuesta es que el arrebatamiento de la iglesia podrá suceder pronto, en cualquier momento. Por eso hablamos de que la segunda venida de Cristo por su iglesia es que inminente, inminente. La Real Academia Española nos dice que la palabra inminente viene del latín imminens y significa algo que amenaza o está para suceder prontamente. Amén. Y estoy seguro que el rapto va a suceder en cualquier momento, prontamente, hermanos. El Señor Jesucristo nos dice 3 veces en el libro Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 3:11, 22:7 y el versículo 2, hermanos, ¿cierto? Del capítulo 22. Hermanos, cuando nos referimos a que el rapto de la iglesia es inminente, entonces en su ocurrencia estamos diciendo que otros acontecimientos, escúcheme bien, pueden ocurrir antes del arrebatamiento, pero que ninguno de ellos debe ser la precondición o aviso para que esto suceda. Amén. Hermano, era tan inminente y tan que podía ocurrir en cualquier momento, que para los días de Pablo, como lo puede ser para nosotros para el día de hoy. ¿Sí? Tremendo. O sea, que no se requiere que ningún acontecimiento pase para que él ocurra. En otras palabras, si otros acontecimientos deben de tomar lugar antes de que el arrebatamiento suceda, entonces la venida de Cristo por su iglesia sería un evento predecible y dejaría de ser inminente. ¿Cierto? ¿Cómo era la lógica? Es cierto. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, hermanos, en Mateo 24, del 42 al 44, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: velad pues, porque no sabéis, ahí está la inminencia, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que
si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí está la inminencia. Puede ocurrir en cualquier momento, hermanos. No requiere necesariamente que ocurra cualquier otro suceso con anterioridad. Puede suceder en cualquier momento. Nosotros sabemos, hermanos, más que nunca antes, que hoy por hoy hay más evidencias, escúcheme bien, acerca de la venida del Señor por su iglesia que en cualquier otro tiempo en la historia. ¿Qué evidencias tenemos? Las mismas señales que Jesucristo dio a sus discípulos, las cuales nos advierten a los creyentes de su segunda venida a la tierra, así como lo digo, como los dolores de la mujer en parto. ¿Cómo son los dolores de la mujer en parto? Lo que está encinta, ¿cierto? Cada vez que se aproxima el alumbramiento, sus dolores son ¿qué? Más intensos y frecuentes, ¿cierto? Lo mismo ocurre con los sucesos que el Señor predice en Mateo 24, del 4 al 8. Todos estos sucesos han hecho más frecuentes que nunca antes, aún más que en los tiempos de Pablo. Miren lo que dice el Señor, respondiendo Jesús acerca de su venida, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Ahora tenemos más religión en este mundo que en los tiempos de Pablo, ¿cierto? Diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahora tenemos mucho más guerras que en los tiempos de Pablo. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Hasta donde yo sepa, hermano, la Biblia no nos habla en el Nuevo Testamento de que habían pestes globales como hoy en día están ocurriendo, ¿cierto? Y de terremotos con semejante frecuencia como hoy en día ocurre. Dice que habrá hambre y terremotos en diferentes lugares del mundo, y todo eso será ¿qué? Principios de dolores. Pero hermanos, es interesante mirar que en el Evangelio de Lucas, mire bien, Lucas 21:11, el médico evangelista añade dos señales más. Cuando estaba preparando el tema, me di cuenta que él añade dos señales más. Y acordémonos que los evangelios son complementarios. Lucas 21:11 nos dice: y habrá grandes terremotos, que también está en Mateo, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, que también están en Mateo, pero también nos dice: y habrá terror y grandes señales, ¿dónde? En el cielo. Terror y grandes señales en el cielo. Me puse a analizar en el griego la palabra terror. Ella viene del griego original povetrón, que quiere decir cosa atemorizante, portento, aterrador, terror. Hermano, usted ve cómo hoy en día el terrorismo avanza por diferentes lados, ¿no es así? Hay terror en la tierra, y lo dice la palabra de Dios. Pero ¿dónde está la iglesia? Está dormida, cuando todo está escrito, hermanos. Ahora, hermanos, eso nos lleva al punto número 3. Vimos el punto número 1, el significado de la palabra ¿qué? De la palabra arrebatamiento. Número 2, su inminencia, ¿cuándo ocurrirá? Y esto nos lleva a la tercera pregunta: ¿sucederá el arrebatamiento antes, durante o al final de la tribulación? Y aquí es donde vamos a hacer más énfasis hoy en la predicación. Hermanos, nosotros sabemos que el rapto es inminente, que sucederá en cualquier momento. También sabemos que hay más evidencias entonces hoy por hoy, que el Señor vendrá por su iglesia pronto, que en cualquier otro tiempo en la historia. Pero la pregunta sigue siendo: ¿sucederá antes, durante o al final de la tribulación? Sabemos que la tribulación dura ¿cuántos? 7 años, ¿cierto? Pero muchos teólogos tienen diferentes posiciones acerca de cuándo la iglesia va a ser arrebatada, si antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación, cuando Él desciende con los santos en la segunda venida, ¿cierto? Para eso vamos a ver entonces, hermanos, vamos a ver cuatro puntos de vista. El primer punto de vista que vamos a ver es el traslado parcial. El segundo, el traslado post-tribulacional. El tercero, el traslado durante la tribulación. Y el cuarto, el traslado pretribulacional, que es nuestra posición. Veamos el primero, el traslado parcial. ¿De qué trata esto del
traslado parcial. Hermano, esta posición sostiene, escúcheme bien, que solamente una parte de la iglesia será trasladada. ¿Solo una parte? Afirman que solo los que se encuentran preparados y están velando y que aman la venida del Señor van a ser transformados y van a ser trasladados. El resto se quedaron en la tierra. ¿Sí? Usualmente, como defensa de esta posición, algunos teólogos utilizan versículos fuera del contexto que aparentan requerir una preparación como requisito previo para encontrarse con el Señor. Pero ¿cuál es la objeción a este punto, hermano? Bueno, esta posición niega las enseñanzas del Nuevo Testamento de dos maneras. Primero, la Biblia nos dice que todos los que murieron en Cristo resucitarán primero. Eso no lo dice la Biblia, no dice que algunos, dice que todos. Y segundo, de que todos los que estemos vivos, no algunos, seremos transformados. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, en nuestro texto guía de hoy. Versículo 16, dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero, ¿cierto? Ahora miren lo que dice Corintios, que también nos dice, la primera de Corintios 15, 51, también nos habla del rapto, nos habla una extensión de qué va a ocurrir más en detalle. La primera de Corintios 15, en el versículo 51, dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero ¿qué? Todos seremos transformados. O sea que la palabra de Dios no dice que algunos. Entonces están equivocados, hermanos, ¿cierto? Tenemos que acordarnos que el requisito, la única condición para participar en el arrebatamiento de la iglesia, ¿cuál es? De acuerdo al contexto bíblico, el haber creído en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? El haber creído que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y se levantó de los muertos conforme a las Escrituras. Hermanos, no podemos ni agregar ni quitarle las Escrituras, ¿cierto? La primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 nos dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está el Evangelio, lo que debemos de creer, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y como otro punto, otra objeción que podemos decir, hermanos, es que el mismo hecho de la necesidad de ser transformados indica la acción del traslado no está en la calidad del individuo que yo soy, sino más bien en la acción de gracia de Dios sobre mí. Amén. Hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Amén. Así es. No depende de nosotros, depende de Dios. Entonces vemos el primer punto de vista, es el traslado parcial. El segundo es el llamado el traslado post-tribulacional. Según esta opinión, hermanos, la iglesia estará presente sobre la tierra durante todo el periodo de los 7 años de tribulación, y creen que la venida de los santos o el arrebatamiento ocurrirá al final de la tribulación. Como quien dice, usted va a ver el anticristo, vamos a ser perseguidos por el anticristo, y aquí hasta que se acabe la tribulación, hasta que el Señor venga, entonces no va a haber arrebatamiento. ¿Sí? Los que sostienen esta posición lo hacen porque no creen en que la Biblia habla de las cosas, de las dispensaciones. No creen en las dispensaciones de la Biblia. Mientras que muchas de las profecías del libro Apocalipsis se cumplieron durante el primer siglo, ellos dicen que muchas de las profecías del libro Apocalipsis se han cumplido antes del año 70 de Cristo, en el año 70, ¿cierto? Después de Cristo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ellos dicen, por ejemplo, que Nerón era el anticristo. ¿Sí? O sea, que ya no hay anticristo, el anticristo ya pasó, que esa fue la persecución que sufrió ¿quién? Que sufrió Pablo y todos ellos allí cuando estuvieron allí con él. Pero vemos que es falso. Pablo en ningún momento dice que Nerón era el anticristo. ¿Sí? Hermanos, muchos de ellos tienen la creencia de la teología del reemplazo. Ven a la iglesia como una continuación de Israel. Dicen que Israel y la iglesia no son cosas separadas, sino una sola. Enseñan que la iglesia toma el lugar de Israel y recibe las promesas de bendición dadas a la nación étnica y geopolítica que Dios levantó a través de Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, ellos dicen, no, eso es la tierra prometida desde el río Éufrates hasta el río Nilo, que Dios prometió a Abraham. Eso se cumplió cuando entraron con Josué y después cuando levantaron el templo con Salomón.
Pero se olvidan lo que dice en Génesis, que Dios prometió darle la tierra para siempre. Para siempre, eso va a ocurrir en el futuro. Entonces, ¿qué hacen ellos? Todas las promesas, muchas de las promesas literales que están en el libro del Antiguo Testamento, ellos las espiritualizan y dicen que son promesas para la iglesia. Y muchos de ellos no están de acuerdo con la nación de Israel ahora en el año 2009. No apoyan a la nación de Israel. Entonces, mira el problema que está, hermano. Cuando nos dice la palabra de Dios que Abraham, la promesa que Dios le dio, dice: y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Hermano, acordémonos que la salvación viene de los judíos. Aunque ellos están en incredulidad porque no aceptaron el Mesías, ellos siguen siendo el pueblo escogido de Dios en cuanto a sus propósitos. Amén. Hermanos, debemos de apoyar a los judíos. O claro que debemos de compartir el evangelio porque necesitan ser salvos. Hermanos, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la presión que vemos a este punto de vista? Primero, Pablo muestra una distinción clara, hermano, entre tres grupos de individuos que son los judíos, los gentiles y la iglesia. No quiere decir que era racista o separa a las personas, sino simplemente el hecho de que usted reciba a Cristo no quiere decir que usted pierde su nacionalidad o su etnia, ¿cierto? Por eso dice en la primera de Corintios 10:32, el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros, la iglesia, dice que no seamos tropiezos, diciendo: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Recordemos que la iglesia de Dios es un cuerpo espiritual compuesto de ¿quién? De judíos y gentiles que han recibido a Cristo como Salvador. Pero el hecho de que usted reciba a Cristo como Salvador no quiere decir que usted deja su nacionalidad o deja su etnia, ¿cierto? Entonces, hermanos, vemos muy claramente que para la salvación no hay distinción, no hay judío ni griego, puesto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos necesitan la salvación en Cristo, ¿cierto? Pero todavía la Biblia no habla que hay una distinción entre los judíos que son inconversos, los gentiles que son inconversos y la iglesia de Dios que está compuesta de judíos y gentiles que han creído en Cristo. Dios tiene un programa para el fin de los tiempos para cada uno de estos grupos, ¿sí sabe? Veamos el primer grupo. Para la iglesia su programa es arrebatarla antes de la tribulación. Más adelante veremos cómo la Biblia defiende esta posición. Amén. Segundo, para los judíos su programa es disciplinarlos durante la tribulación, pero también el restaurarlos al final de ella. Acordémonos que el mismo que los dispersa es el mismo que los reúne, dice la palabra. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la predicación del alfarero y sus vasijas de barro? Recordemos que a pesar de que la nación se echó a perder en la mano del alfarero, porque la vasija de barro representaba a la nación de Israel, ¿se acuerdan? A pesar de que se echó a perder la mano del alfarero, Israel será ¿qué? Será hecha otra vez, como lo dice Jeremías 18:4. Y vimos cómo también el Señor, eso tipifica la vida del creyente. No importa si usted es expropiado, hermano, ha caminado mal en el Señor, Dios lo hace nuevo otra vez. Amén. Esa es la gracia del Señor. Lo mismo va a hacer con su pueblo. El reino le será restituido a Israel, como pasó en Hechos 6:7, cuando le preguntan a los discípulos al Señor antes de ascender: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él le dijo que las sazones y los tiempos no eran para ellos saberlos, sino que recibirían poder para ser testigos. Amén. No le negó a ellos que quería restituir el reino. Él sí lo va a restituir. Es más, Él le dio un preludio acerca de ese reino. ¿Cuándo? Cuando está en el monte de la transfiguración. ¿Quién se aparece ahí como los dos testigos? Se aparecen a Moisés y ¿quién? Y Elías. Elías representando a los profetas durante la tribulación, como los dos testigos que vienen en el futuro, ¿cierto? Y Moisés representando la ley, porque ellos son los que dan testimonio de que el testimonio de Jesucristo es verdadero. Amén. Entonces, hermanos, Dios tiene un programa. Miren lo que dice Romanos 11:15 y después del versículo 25 al 27. Dice así en la nación de Israel: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, acuérdense que porque ellos rechazaron al Mesías, nosotros los gentiles venimos a creer en Él. Amén. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice el versículo 25, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Por qué?
Los gentiles ahora decían, nosotros somos los hijos de Dios, y Israel se echó a perder, y dejémoslo a un lado. Son incrédulos. Y no se olvidaron que ellos, para ellos fueron las promesas de Dios. Ellos son los hijos de la promesa. Dios no se ha olvidado de ellos. ¿Y qué pasa? Había muchos gentiles que ya estaban creciendo, se sentían muy orgullosos de que habían recibido el Mesías. Y dice así, y luego todo Israel será ¿qué? Salvo. Porque miren lo que dice la palabra de Dios, para que no seáis arrogantes en cuanto vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte en su corazón para no recibir al Mesías, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que todos los gentiles sean raptados. Y luego todo Israel será ¿qué? Salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que aparta de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios promete la restauración de Israel. Amén. Hermanos, aunque algunos gentiles van a ser salvos durante la tribulación, el plan de Dios para las naciones gentiles en general será juzgarlas conforme al trato que le dieron a Israel como nación. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que cuando llegue por segunda vez a esta tierra va a apartar ¿qué? Las ovejas de los cabritos? Y le dirán a unos, ¿cierto? Bienvenidos a mi reino, porque tuve hambre y me diste ¿de qué? De comer, que estuve en la cárcel, me visitaste, y así sucesivamente. Y luego a los otros le dirán, apartados de mí, hacedores de maldad, porque tuve hambre y nunca me diste de beber, estuve en la cárcel y nunca me visitasteis. Lo que está hablando ahí es que durante el periodo de la tribulación hay gentiles que van a ser convertidos y ellos van a ayudar a la Israel perseguida por el anticristo. Amén. Y ellos serán recompensados en el reino. Pero van a haber otros gentiles que tendrán forma de la falsa iglesia, que no les va a importar el pueblo de Israel durante la tribulación. ¿Y si ven la importancia, hermanos? Hermanos, Abraham dijo, ¿cierto? El Señor le prometió a Abraham que las naciones que lo bendigan serán bendecidas y las naciones que lo maldigan serán maldecidas. Por eso es importante qué tipo de escatología o cosas del futuro nosotros tengamos, hermanos. ¿Sí? En el Salmo 96:10 Dios promete el juicio de las naciones. Dice, decía entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos ¿en qué? En justicia. Ahora, hermanos, también hay otra posición. Vimos la posición número 1, vimos el traslado parcial. La posición número 2, el traslado post-tribulacional. Y vamos a ver el número 3, el traslado durante la tribulación. Los que sostienen esta posición creen que la iglesia será arrebatada durante la tribulación, al finalizar los primeros 3 años y medio de paz que va a poner el anticristo, para dar inicio a los otros 3 años y medio de gran tribulación. Como quien dice, a la mitad de la tribulación ocurre ¿qué? El arrebatamiento. Eso es lo que dicen ellos. Los que sostienen esta posición se basan en el pasaje de Apocalipsis 7, del 9 al 17. ¿Qué habla Apocalipsis 7, del 9 al 17? Nos habla de aquellos que han salido de la gran tribulación, diciendo así, estos son los que han salido de la gran tribulación. Juan le pregunta a un anciano, ¿y quiénes son estos, esta gran multitud que está allí? Y entonces él le responde, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces ellos dicen, ¿sí ven? El rapto, el arrebatamiento ocurrió ahí. Pero hermanos, este texto en realidad se refiere a los muchos de los convertidos que van a haber durante la evangelización mundial, durante el periodo de la tribulación, no a la iglesia misma. Acordémonos que si estos creyentes fueron la iglesia, tendrían que incluir todos los cristianos desde el día de Pentecostés hasta el día, no solamente los que se salvarían durante la tribulación, ¿cierto? Incluiría toda la generación de la iglesia, pero el anciano es claro en decirle, estos son los que han salido ¿de qué? La gran tribulación. O sea que no puede ser la iglesia, hermano. ¿Y qué pasó con todos los que murieron en Cristo, que eran parte de la iglesia? ¿Cierto? ¿Dónde están? Entonces no son la iglesia, hermanos. ¿Sí? Es una mala interpretación, sacando fuera de contexto nuevamente. También muchos de esta posición confunden la última trompeta, escúcheme bien, de juicio del libro Apocalipsis
que es administrada sobre la tierra con la final trompeta del rapto en 1 Corintios 15:52. Porque el Señor promete allí, miren lo que dice la 1 Corintios 15:52, vamos rápidamente allí. 1 Corintios 15:52. Es verdad que la Biblia habla de la trompeta final en la 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Dice, en un momento, en un abrir de ojos, cerrar y abrir de ojos, a la final, ¿qué? Trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está el arrebatamiento. Porque es necesario que esto corruptible se vista en corrupción y esto mortal se vista en inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido en corrupción y esto mortal se haya vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte ¿en qué? En victoria. Pero si nos dice allí que la final trompeta. ¿Y qué pasa? Confunden esa trompeta ellos con la última trompeta del libro de Apocalipsis, que administra juicio sobre la tierra. Pero hermanos, tenemos que ver que ambas de estas trompetas están en diferentes contextos. La una simboliza el último juicio de Dios sobre los habitantes de la tierra al final de la tribulación, y la otra, la de Corintios que estábamos estudiando, simboliza la resurrección de entre los muertos, el rapto de la iglesia. Contextos totalmente diferentes. Hermanos, la primera trompeta de Dios, escúcheme bien, ¿cuándo fue que se tocó la primera trompeta de Dios en la Biblia? ¿Sabe cuándo? De Dios, no estoy hablando de los hombres, porque tenemos en Jericó, tocaron las trompetas, pero eso fueron los hombres, yo digo de Dios. La primera vez que se tocaron las trompetas de Dios, hermanos, fue en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y fue en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan en Éxodo 19:16? Dice que fue un sonido de bocina muy fuerte, que la gente decía, háblanos tú, Moisés, porque esta voz nos mata. ¿Qué simboliza esto, hermano? El ministerio de la muerte con Moisés representado al pueblo reunido para recibir la ley de Dios. Esa es la primera trompeta. La paga del pecado es muerte. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En contraste, hermanos, ¿qué simboliza la final trompeta del rapto, del arrebatamiento? Simboliza el principio de la vida incorruptible, amén, inmortal que Cristo nos prometió, la resurrección de entre los muertos, la última trompeta que se tocaba durante la fiesta de trompeta judaica, hermanos. Era la que tocaba por más largo tiempo y era la última. El punto aquí es que el cumplimiento profético de la fiesta de las trompetas sucede en el traslado de la iglesia en gloria por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces no podemos confundir la trompeta del libro de Apocalipsis con la de la 1 Corintios capítulo 15, hablando del rapto. Ahora ya vimos las tres posiciones anteriores: el traslado parcial número 1, el traslado post-tribulacional número 2, el traslado durante la tribulación número 3. Ahora veamos nuestra posición, el traslado pre-tribulacional. ¿Ok? Los que sostenemos este punto de vista, hermanos, creemos que la Biblia nos habla claramente que el arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar antes de los 7 años de tribulación que vendrán sobre la tierra. En otras palabras, creemos que la iglesia no pasará por la tribulación. Amén. Esta posición pretribulacional, hermano, hace una distinción clara entre Israel y la iglesia, como vimos. La iglesia es un misterio que no era revelado en el Antiguo Testamento. He aquí os digo un misterio, junto con el rapto, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? La tribulación, entonces, en la semana 70 de Daniel capítulo 9, es el último periodo de las 70 semanas que tienen que ver con el pueblo de Judía y la ciudad de Jerusalén. Así nos dice la palabra de Dios en Daniel. Por estas marcadas diferencias, hermanos, en el plan de Dios para estos dos grupos, creemos que la iglesia no será involucrada en la tribulación. Veamos algunos pasajes bíblicos que soportan la posición pre-tribulacional. Quiere decir que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Veamos el primero, Apocalipsis 3:10, es el más fuerte de todos, hermanos. ¿Amén? ¿Están allí? Dice allí: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es la promesa de la iglesia de Filadelfia, yo, hablando del Señor, también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
esa palabra mundo entero está hablando en el griego, no solamente del Imperio Romano, como muchos dicen que ya se cumplió con Nerón y todo eso. Está hablando del mundo entero, de todo el globo, ¿cierto? Aquella tribulación que nos habla el apóstol Juan, el apóstol Juan, y que también nos lo habla esta tribulación en Mateo 24, 21, que dice que es la tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Jesús lo dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No la hubo ni siquiera con el diluvio. Yo creo que la tribulación del diluvio fue mucho más grande que la tribulación de Nerón durante los tiempos de Pablo, ¿cierto? Por lo tanto, eso no ha ocurrido todavía, está en el futuro. Y el Señor promete entonces, dice la palabra de Dios, nos promete que Él promete, simplemente, dice la palabra de Dios, Él promete que nosotros no pasemos por allí. ¿Sí? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Otra escritura la podemos ver a los cristianos en Tesalónica del primer siglo, lo esperaban y compartían su fe. Y esto que nos sirva de motivación a nosotros, hermanos. Ellos esperaban que en cualquier momento el rapto pudiera ocurrir y eso los motivaba a ellos a compartir su fe. Miren lo que dice la palabra de Dios, por favor, en la primera Tesalonicenses capítulo 1, del 6 al 10. Miren lo bueno que dice: y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros, dice el apóstol Pablo, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando recibieron a Cristo como Salvador en medio de una tribulación? No la tribulación, porque no está en el futuro, sino en una tribulación, hermano. Quizás tenía un problema familiar, quizás estaba en un vicio involucrado, ¿cierto? Quizás estaba en la cárcel. Pero ¿qué pasa, hermano? Lo recibió con gozo, porque ahí dice la palabra de Dios, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de ese gozo cuando teníamos cuando fuimos salvos? Gloria a Dios. Dios llevó esa carga en Cristo, en la cruz, amén. Y nosotros recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Ha usted sido ejemplo a todos los de Monro y a toda la gente que ha creído, hermanos? Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Ahí está la evangelización. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Hasta dónde se ha extendido nuestra fe, nuestro testimonio de Cristo? Algunos de ustedes, la gran mayoría, son de México. ¿Se ha extendido hasta México? ¿Han compartido el Evangelio por teléfono, por carta, por videos a sus familiares en México? ¿Cierto? Y los otros en los diferentes países. Así lo hicieron aquí los de Tesalónica. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque era un buen testimonio, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Una salvación clara, hermanos, una conversión sincera, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos. Ahí está el rapto. Al anticristo no, dice a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, del día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Empieza con la tribulación, todos los 7 años, más los 1000 años, ¿de qué? De su reino. Son 1007 años, el día del Señor, el día de la ira. Otra escritura, Jesús nos dijo que sería lo primero que Él haría después de prepararnos un lugar en el cielo, después de su gloriosa ascensión. Juan 14, del 1 al 3, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, hablando de su ascensión, y os prepararé el lugar, hablando del cielo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está Él ahí? ¿De acuerdo al contexto? En el cielo, vosotros también estéis. Amén. Ahí nos lo dice clarito, hermano. Testimonio de Jesús. Otra escritura, Pablo se lo acordó nuevamente a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 5, del 2 al 5 y del 9 al 10. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando digan, hablando de los incrédulos, cuando digan, miren que no se involucra, él no dice cuando digamos, él dice cuando digan, paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, dice sobre ellos, sobre los incrédulos, destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. ¿Por qué? Porque ellos no están esperando ese día. Ellos vienen como si nunca fuera a venir y no escaparán. Ahora mire el contraste, mire cómo cambian todos los pronombres. Mas vosotros, incluyéndose él, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Ahora mire usted el versículo 9 y 10. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Por qué? Estamos velando, estamos vigilando, ¿cierto? No somos de la noche como los incrédulos, ni de las tinieblas, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ahí está, no nos ha puesto Dios, se involucraba él, para ira, para pasar por la tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea que estemos muertos, vivamos juntamente con Él. Está claro, hermano, más claro para dónde. Otro versículo, dos más. El hecho, hermanos, de que no se hace mención de la iglesia sobre la tierra durante la tribulación. Desde el capítulo 4, cuando se abre la puerta del cielo y Juan es tomado al cielo, hasta el capítulo 19, cuando Jesús está descendiendo con los santos. No se hace mención de la iglesia sobre la tierra. Y sabemos que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 nos habla todo lo que va a suceder durante la tribulación antes de que el Señor descienda. Por lo tanto, nos hace creer que la iglesia está ¿dónde? En el cielo. Es más, cuando el Señor está descendiendo, nos dice la palabra de Dios que antecitos de descender, nosotros estamos de bodas allá, de acuerdo al capítulo 19, del 8 al 14. Amén. Y descendemos con Él a la tierra. O sea, hermanos, que tranquilos. El Señor no nos tiene para ira, sino para salvación. Amén. Nuestra salvación va a ser completa. El mismo que nos compró es el mismo que nos santificó, es el mismo que nos va a glorificar, hermanos. ¿Cierto? Y la última escritura que podemos ver de esto, hermanos, es en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 8. Dice allí: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la segunda venida, cuando Él venga a la tierra y ponga sus pies en el monte de los olivos al final de la tribulación, y nuestra reunión con Él, hablando del rapto en las nubes, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si usted lee en el griego, quiere decir que el día del Señor ha llegado. Había algunos que decían allí: estamos en la tribulación. ¿Y qué pasó con los hermanos? Estaban desanimando porque había unos seres queridos quienes habían muerto. Y por eso nos dijeron: pero Pablo nos ha prometido en la primera Tesalonicenses capítulo 4, del 3 al 18, de que el rapto venía primero. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué cosa? De acuerdo al contexto, el día del Señor, la tribulación, sin que antes venga la apostasía. Digo que primero viene la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea que a nosotros la iglesia no nos toca ver quién es el anticristo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice allí: el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora miren lo que dice el versículo siguiente, versículos subsiguientes: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? A la manifestación del anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene al anticristo? Dice: porque ya está la acción del ministerio de iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que Él, mire que Él está hablando de una persona. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados nosotros. Amén. La iglesia, a su vez, se ha quitado del medio. Ese mismo Espíritu Santo que contendió durante los días de Noé con los hombres. Y dice: no contenderé más mi espíritu con los hombres, porque ciertamente es carne. Serán sus días 120 años. Es el mismo espíritu que va a ser que, levantado por su iglesia, quien está reteniendo, hermanos,
la manifestación del anticristo. Quiere decir que una vez nosotros somos tomados al cielo, inmediatamente la gente identifica quién es el anticristo. Pero acuérdense que ellos no lo van a llamar anticristo, lo van a llamar el Cristo. Dicen, este hombre es el que nos está trayendo la solución al terrorismo mundial, a las economías mundiales. Este hombre que trae la globalización. Él trae la fórmula de la Unión Económica Europea, que ahora quieren un presidente y ya están a punto de nombrar. ¿Sí? Toda la profecía se está cumpliendo. Amén. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Puedo hacer una invitación, por favor? Hermano, la posición pretribulacionista es la única de todas las posiciones anteriores que sostiene el concepto neotestamentario de la inminencia del retorno de Cristo, porque es la única posición, hermanos, que puede decir honestamente que ningún acontecimiento debe de pasar antes de que venga el rapto, pues la iglesia no pasará por la tribulación. Mientras que las otras posiciones, la inminencia se destruye, puesto que no es clara, puesto que algunos eventos, o si no todos, se esperan que deban de suceder primero. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Si yo soy post-tribulacionista, yo digo, no, yo espero que se manifieste el anticristo. Ya cuando se manifieste el anticristo, espero 3 años y medio más y me voy en el rapto. Destruyen toda la doctrina de la inminencia, de estar vigilantes, de velar, porque el Señor viene en cualquier momento. Va en contra de lo que dice la Biblia. La única que sostiene entonces la inminencia es que la posición pretribulacional. Pongamos de pie, por favor. ¿A dónde nos lleva todo esto, hermano? Nos lleva a la última afirmación de Jesús, que nos habla muy claramente que Él nos tendrá fuera del día de la ira, nos llevará con Él en las nubes antes del rapto. Es muy clara la palabra de Dios, como dice, hermanos. ¿Sí? Dice en Lucas 21, del 33 al 36, dice la palabra, miren lo que dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestro corazón no se carguen de glotonería y embriaguez y de afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, sobre los incrédulos. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿De qué, hermanos? De escapar, no de pasar. De todas las cosas que vendrán, de acuerdo al contexto de la tribulación. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Y gracias porque es por tu gracia que tú nos haces dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra, Padre. Quizás habrá una persona aquí que no ha recibido a Cristo como Salvador, Señor. Yo te pido que hoy pueda ser viniendo a ti, Señor. Reconociendo que es pecador, reconociendo que en la cruz tú tomaste el lugar de Él, muriendo por sus pecados. Y que a través de su resurrección, Él le puede dar un futuro, la vida eterna, el perdón de pecados y la seguridad de que un día será arrebatado a las nubes. Padre, si hay algunas personas aquí que somos creyentes, Señor, que tú seas tocando nuestro corazón. Ayúdanos a no embriagarnos con este mundo, Señor, que se está destruyendo. Pero a la vez quiere robarnos el gozo, Señor, de la salvación, quiere robarnos el gozo y la esperanza del arrebatamiento. Ayúdanos a anunciar a diestra y siniestra, como hicieron los de Tesalónica, Señor, el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos todo esto en el nombre glorioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.